Cuando pensamos en Mary Boquitas, la imagen que domina es la de una víctima del sistema Andrade, una adolescente atrapada en un infierno. Pero esa narrativa, cuidadosamente construida, esconde una verdad mucho más perturbadora que desnudaremos aquí. Este video no solo te revelará 25 datos espeluznantes, sino que mostrará la dualidad de Mary, la joven que sufrió y la guardiana más leal del infierno que también hizo sufrir a otras. Investigaremos cómo la necesidad de sobrevivir la transformó de presa a cazadora, de inocente a cómplice silente de abusos atroces. Prepárate para entender la mente de quien fue encargada de poner orden, de ejecutar castigos y, lo más escalofriante, de guardar un silencio absoluto sobre verdades que harían temblar a cualquiera, incluso la muerte de una bebé que presenció. Esta es la historia que Mary Boquitas se ha negado a contar completa, la cara oculta de su dolor y de su poder. Antes de ser conocida como Mary Boquitas, María Raquenel Portillo era una adolescente de Monterrey con sueños de fama. Esto fue lo primero que perdieron las chicas que conocieron al hombre que prometía convertirlas en estrellas: sus propios sueños. A Mary no la sedujeron las luces del espectáculo, sino una persona que jugaba con vidas como si fueran fichas. Lo que comenzó como una historia de amor de princesas se convirtió en su prisión más larga. Una vez más, perdón, porque yo sé que mis errores hicieron sufrir. Él no solo moldeaba carreras, moldeaba mentes. Y Mary se volvió la favorita de ese laboratorio del terror, la que mandaba, la que vigilaba, la que sabía demasiado, y aún así se quedaba. Esta que te vamos a contar no es la historia de la cantante, es la historia de la guardiana más leal del infierno Trevi Andrade. Si el lado oscuro de la fama y los secretos de aquellos que estuvieron en el centro de la tormenta te atrapan, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Secretos de la Fama, para no perderte ninguna de estas revelaciones. Activa la campanita y quédate, porque este viaje va a doler profundamente. Antes de continuar con los datos más escalofriantes, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuéntanos qué opinas hasta ahora de esta compleja figura. Nuestro dato espeluznante. Número 1. La joven elegida. Mary apenas estaba aprendiendo a vivir cuando él ya estaba decidiendo su futuro, observándola como quien inspecciona un objeto de valor. Le prometió un lugar en el mundo de la fama, pero lo que le dio fue un sitio en la oscuridad más profunda. A los 14 años dejó los regaños de mamá para recibir órdenes imposibles de cuestionar. Cambió el uniforme escolar por la ropa que él decía que debía usar, transformando su identidad por completo. Cambió los juegos por ensayos interminables, donde cada error era un recordatorio constante de que su destino dependía enteramente de él. No. Si le decía que no, me golpeaba. Lo de repente, en un momento, agarró así de que «me voy a estar, si no lo hagas, eso será». Su familia, creyendo que la estaba formando para la grandeza, la entregó sin saberlo a un sistema donde la obediencia era la única forma de respirar. Si quería comer, obedecía. Si quería dormir, obedecía. Si quería existir, obedecía, sin espacio para la resistencia. Las llamadas a casa se volvieron escasas y vigiladas, cortando cualquier lazo con su pasado. Los abrazos de mamá se transformaron en recuerdos incómodos que había que olvidar si quería triunfar en ese mundo distorsionado. Ella la aisló de todo lo que la hacía fuerte, rompiendo su raíz para controlar el fruto, y a Mary la arrancaron de la tierra antes de tiempo, dejándola vulnerable. Nuestro dato espeluznante. Número 2. La esposa adolescente. Que no podía decir que lo era, ni podía presumirlo ante nadie. El día que se convirtió en esposa, Mary no sabía que estaba entregando su identidad y su libertad, mucho más que una firma invisibilizada. Fue una boda a escondidas, como si fuera algo vergonzoso, sin vestido blanco, sin música, sin testigos felices, solo él y ella. Una decisión que la encerró en una relación donde la palabra amor se usaba como excusa para exigir sumisión absoluta. No se trataba de amor verdadero, sino de un control férreo sobre su existencia. Ese matrimonio significaba que Mary ya no podría escapar sin cargar el peso insoportable de haberlo abandonado y traicionado. Él le repetía sin cesar que la había elegido primero, que ese privilegio implicaba sacrificios inmensos y un silencio sepulcral. Mary, confundida entre cariño y miedo, aceptó su destino.
Lo más escalofriante es que ese título de esposa fue la base para exigirle obediencia absoluta y sin reservas, con la frase: «Si me amas, haces lo que te digo». Con ella, la ató a un destino que no eligió, uno que la marcaría para siempre como la primera prisionera de ese cruel sistema y la guardiana inicial de las que llegaron luego. Las cosas tenían que ser como Sergio las decía, porque si no, pues me iba mal. Nuestro dato espeluznante. Número 3. De pupila a instructora del terror. Mary dejó de ser aprendiz cuando entendió que, en ese lugar, la única manera de no caer al fondo era empujar a alguien más hacia él. Se volvió la encargada de enseñar a las nuevas lo que a ella le enseñaron con gritos, castigos brutales y amenazas constantes. Les mostraba cómo pararse, cómo comer, cómo hablar y, sobre todo, cómo no hablar de lo que veían o sentían, repitiendo los mensajes que la habían quebrado. Las recién llegadas la veían como una figura de autoridad inquebrantable, sin saber que ella había llorado en esos mismos rincones donde ahora mandaba callar a otras. Era la mano derecha del jefe en las labores más turbias, una voz temible que transmitía órdenes que casi siempre terminaban en lágrimas amargas. Y cada vez que lograba quebrar a una más, él la premiaba con algo tan insignificante como una mirada o una frase aprobatoria. A Mary le bastaba, porque en ese universo distorsionado, sentir que él la prefería era lo único parecido al cariño que conocía. Lo más perturbador es que nadie se vuelve instructora del miedo sin aprender a disfrutar, aunque sea un poco, del respeto que genera. Nuestro dato espeluznante. Número 4. La encargada de poner orden. Mary vigilaba todo con una intensidad feroz, como si su propia vida dependiera de ello. Y tal vez así era en ese sistema retorcido. Sabía reconocer una mirada de duda, un gesto de cansancio, una lágrima peligrosa que podía encender la chispa de la rebelión. Cuando él no estaba presente, Mary era su sombra omnipresente, replicando su autoridad sin pestañear. Si una chica pedía ver a su familia, Mary le recordaba con frialdad que ahí dentro la única familia era él, el amo y señor. Si una se negaba a ensayar más, Mary se aseguraba de que entendiera la consecuencia devastadora de su desobediencia. Era la que llevaba la lista negra de quien merecía castigo por haber osado desobedecer, sin necesitar tocar a nadie para lastimar profundamente. Tenía el poder absoluto de decidir quién pasaría la noche llorando en soledad, atormentada por el miedo. Este nivel de autoridad no se gana, se concede por méritos de lealtad, y ella fue ascendida en la pirámide del terror gracias a su eficiencia implacable para destruir esperanzas ajenas. Poco a poco dejó de cantar por pasión y empezó a cantar porque era lo que se hacía en una prisión disfrazada de academia musical. Ya no soñaba con ser una estrella, soñaba con no ser castigada, transformándose en alguien que nunca imaginó ser. Nuestro dato espeluznante. Número 5. La guerra interna por el amor del jefe. Mary vivía convencida de que su cercanía con él la hacía especial, diferente a las demás, una ilusión enfermiza. Cada sonrisa, cada palabra, cada mínima muestra de atención alimentaba la creencia de ser amada. Pero ese afecto se repartía de forma meticulosa y calculadora. Hoy era Mary, mañana otra. Él provocaba esos celos entre las chicas para mantenerlas controladas, divididas y desunidas, un juego psicológico para que nunca confiaran entre sí y siempre dependieran exclusivamente de él. Eso convirtió a Mary en enemiga de cualquiera que pudiera quitarle el puesto de favorita. Un puesto ilusorio pero vital. Y cuando llegaron chicas más jóvenes, más talentosas, más brillantes, Mary se llenó de pánico existencial, porque en ese lugar, perder el amor del jefe significaba perder la única protección contra el infierno diario y sus horrores, dando origen a una rivalidad despiadada. Mary no hablaba de cariño, sino de pura supervivencia. Si una nueva brillaba más que ella, era automáticamente una amenaza letal, y en ese ecosistema tóxico, las amenazas se neutralizaban con palabras hirientes o acciones crueles. El amor que Mary creía defender era, en realidad, el miedo disfrazado de romance. Nuestro dato espeluznante. Número 6. La ejecutora de castigos. Mary no solo conocía las reglas, sino que conocía a la perfección el precio de romperlas, y eso la convirtió en la encargada principal de cobrarlas con mano dura. Desde decidir quién debía dormir en el suelo helado, hasta autorizar que alguien pasara días enteros sin contacto humano, más que la mirada del miedo que ella imponía.
Ella sabía dónde golpear sin dejar marcas visibles, qué palabras eran más dolorosas que una bofetada física. Sabía precisamente cómo hacer que una chica dejara de pelear sin siquiera tocarla directamente. Si alguien se atrevía a preguntar por su familia, Mary lo convertía en un delito emocional grave, definiendo el llanto excesivo como una debilidad a corregir con dureza. Su autoridad era fría, calculadora, automática, casi mecánica en su crueldad. Y lo más escalofriante de todo, después del castigo, muchas veces era ella quien ofrecía el abrazo que supuestamente reparaba a la castigada. La verdugo que lloraba al mismo tiempo que apretaba la soga del control. Algunas sobrevivientes aseguran que Mary llegó a sentir cierto tipo de alivio al entregar castigos, recordándose a sí misma que podía hacer daño, y así ya no era la presa más fácil de todas. Nuestro dato espeluznante. Número 7. La guardiana del silencio en los momentos más oscuros. Si algo amenazaba la estabilidad de su amo, Mary actuaba con una eficiencia letal, controlando crisis con una mezcla de contención y dominación absoluta. Había situaciones de salud delicadas, emociones que se desbordaban por la desesperación, miedos que ya no cabían en el pecho de las chicas. Cuando una chica sospechaba que su cuerpo estaba cambiando de forma inusual, Mary se sentaba a su lado, pero no para consolarla, sino para asegurarse de que nadie más se enterara del problema, siendo la administradora de pastillas misteriosas. Ella ofrecía un descanso forzado, prometiendo: «Mañana estarás mejor», cuando en realidad lo que hacía era apagar cualquier chispa de rebeldía o duda. La frase más repetida era un susurro lleno de amenaza dulce: «Confía en mí, él sabe lo que hace». En ese infierno, Mary era una figura casi maternal, pero una madre que enseñaba a callar, una madre que explicaba por qué el dolor era normal y la duda era traición. Ella era el muro infranqueable entre las víctimas y el mundo exterior. Su misión más crucial era que nadie hablara, nadie pidiera ayuda, nadie recordara que afuera existía vida con derechos. Nuestro dato espeluznante, número 8. La bebé que le recordó que la vida sí dolía. La llegada de una bebé al encierro fue una realidad imposible de ignorar. Una vida inocente que nació donde todas las demás trataban de sobrevivir sin quedar en ruinas. Testimonios indican que Mary estuvo ahí desde el primer llanto. La sostuvo en sus brazos, la limpió con cuidado e incluso le cantó dulces canciones de cuna. Pero también fue testigo directo de cuando ese llanto se apagó más rápido de lo imaginable, en una tragedia sobrecogedora. Una tragedia aplastante cayó sobre el grupo, y lo único que no cayó fue el telón de la obra macabra que seguía en curso sin interrupciones. Mary cuenta que intentó salvarla, que luchó por esa pequeña vida, pero otras voces dicen que siguió instrucciones precisas para que nadie más supiera lo que realmente había pasado. La única verdad absoluta es esta: Mary estuvo presente en el minuto exacto en que la inocencia murió 2 veces. La primera, cuando ella misma llegó a ese lugar siendo menor. La segunda, cuando una bebé dejó de respirar en los brazos de quienes deberían haberla protegido, dejando un vacío desgarrador. Lo más desgarrador no es solo lo que ocurrió, sino lo que pasó inmediatamente después, pues absolutamente nada cambió en el régimen de terror. Nuestro dato espeluznante. Número 9. La madrugada de la decisión final. Cuando la bebé dejó de moverse, una orden cayó sobre todas como una sentencia de muerte para lo que quedaba de conciencia moral. No debía haber rastro del suceso. No debía haber preguntas incómodas. No debía haber lágrimas de duelo. Una directriz aterradora. Y Mary fue una de las que entendió la instrucción sin necesidad de que se la repitieran 2 veces. La noche se volvió cómplice silenciosa, mientras la culpabilidad se transformó en un secreto compartido entre miradas temblorosas y aterradas. Cada paso que dio hacia ese lugar donde la bebé sería ocultada para siempre fue un paso que la alejaba irremediablemente de lo que aún podía ser considerada una víctima pura. Porque se puede obedecer por miedo, sí, pero llega un punto en que el miedo deja de justificar ciertos actos terribles e imperdonables. A partir de esa madrugada, Mary ya no tenía escapatoria fácil ni redención sencilla. Si hablaba, ella también caería arrastrada por la verdad. Y así, una niña sin nombre ni identidad quedó enterrada en el silencio más profundo, mientras Mary quedó enterrada en una culpa que jamás contará completa, una carga eterna. Tenir bueno.
Nuestro dato espeluznante. Número 10. El momento en que dejó de ser víctima. Entre las chicas comenzó a correr un rumor silencioso y escalofriante. Mary ya sabe demasiado. Mary ya ha hecho demasiado. Dejó de ser una simple pieza manipulable del juego perverso. Se convirtió en parte activa y consciente del tablero de ajedrez. Si alguien quería escapar, sabía en lo más profundo de su ser que Mary lo impediría con todos sus medios. Si alguien quería confesar algo a las autoridades, Mary era la primera en enterarse de la intención, lo que la volvió más temida no por sus acciones, sino por lo que callaba. Ella tenía guardados secretos capaces de destruir a todas las implicadas, de desmoronar la fachada de ese infierno. Por eso empezó a ser tratada con un respeto especial, como aliada incondicional del amo, y no como una más del montón de víctimas. Su lugar en la pirámide del terror cambió radicalmente, ganándose la confianza absoluta del creador de ese infierno. Perder la humanidad fue el precio inmenso de ese ascenso a la cúpula del poder. El contraste más doloroso se observa en su presente. Hoy se muestra al mundo como alguien que solo sufrió los horrores. Pero hubo un tiempo innegable y oscuro en que también hizo sufrir a otras, y el mundo todavía está esperando que hable de eso con la misma claridad con la que habla de su propio dolor. Nuestro dato espeluznante. Número 11. Cuando el mundo vio quién estaba realmente a su lado. La captura en Brasil fue la fotografía más honesta y cruda de toda la historia. Una imagen que reveló más de lo que muchas querían aceptar. Mary seguía ahí, en el mismo infierno del que decía querer escapar desesperadamente. No estaba como rehén, amarrada a la fuerza, ni como invitada temporal que buscaba una salida inmediata. Ella vivía con él, respiraba su misma paranoia obsesiva, cuidaba con recelo que el silencio no se rompiera por nada ni nadie. Además, no estaban solos. Había más chicas jóvenes, más control férreo, más reglas enfermizas que seguir al pie de la letra. El sistema de abuso no se había caído por completo, simplemente había cambiado de país para seguir operando en la clandestinidad. Cuando los policías finalmente entraron en aquel lugar, vieron el reflejo grotesco de una familia que nunca fue una familia en el sentido real de la palabra, sino una perversión de ella. Ver a Mary esposada junto al arquitecto de todo aquel terror borró de golpe la imagen cuidadosamente construida de inocente, eterna. La pregunta se volvió inevitable y resonó en la mente de todos. ¿Hasta qué punto se queda alguien al lado de su verdugo sin convertirse irremediablemente en su mano derecha? La captura dejó claro que Mary no solo se había quedado por miedo, sino que había permanecido porque dentro de esa perversión ella ostentaba un innegable lugar de poder. Ella sabe perfectamente bien que yo no tuve nada que ver y que jamás hubiera podido hacer algo así. Nuestro dato espeluznante. Número 12. La cárcel, reproches, odios y alianzas inesperadas. Tras los barrotes de la prisión, la jerarquía que él había creado se derrumbó de forma brutal y repentina. Ya no existía el líder al que agradar para sobrevivir, ni los castigos impuestos por un amo caprichoso y cruel. Solo quedaba la verdad más brutal y descarnada, la cual se reveló sin filtros. Y ahí estaban todas, frente a la mujer que les había ordenado obedecer ciegamente durante tanto tiempo. Las miradas de las otras chicas se volvieron juicios silenciosos e implacables, mientras los murmullos se transformaron en dagas afiladas que se clavaban en el alma de Mary. Las noches eran eternas y angustiosas, porque los recuerdos oscuros no dejaban dormir a ninguna de ellas, persiguiéndolas en la oscuridad. Varias se preguntaban en silencio, ¿y ahora? ¿Cómo nos mira ella? ¿Nos ve como iguales, compañeras de dolor, o nos considera aún como amenazas latentes? Mary tuvo que improvisar otra estrategia compleja de supervivencia para ese nuevo y hostil entorno. Aprendió a llorar en los momentos correctos, a mostrarse frágil para que nadie quisiera romperla aún más, para no ser objeto de más venganza. Se pegó a las personas adecuadas dentro de la prisión, formando alianzas disfrazadas de amistad sincera. La cárcel no la reformó en su esencia, sino que la obligó a cambiar de táctica. Y fuera máscaras. Ahí dentro, nadie le creía el papel de víctima absoluta. Ahí, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que enfrentar el dolor que ella también causó en otras. El día de mi verdad era un sufrimiento, porque es el día que yo literal salgo de haber estado encerrada. Nuestro dato espeluznante. Número 13.
lo que dijo y lo que se calló. Cuando la justicia quiso respuestas, Mary habló, pero lo hizo con un cuidado quirúrgico extremo. Cada frase pronunciada estaba diseñada meticulosamente para conmover a la audiencia, pero nunca para incriminar a nadie, especialmente a ella misma. Se mostró al público como una mujer enamorada, confundida y engañada, una niña atrapada en una red tan grande que, según su versión, hubiera sido imposible escapar. Pero los expedientes judiciales tenían otra historia muy distinta, la de una joven que daba órdenes, que imponía silencio y que vigilaba sin pestañear a otras menores. ¿Dónde quedó esa Mary en sus declaraciones oficiales? Quedó en el cajón del olvido, voluntariamente. Hubo preguntas cruciales que nunca tocó con honestidad. ¿Por qué siguió reclutando chicas para el sistema? ¿Por qué obedeció órdenes que claramente dañaban a otras menores? ¿Por qué huyó con él cuando la policía ya lo estaba buscando activamente en varios países? Mary tejió una versión donde ella fue arrastrada por la corriente imparable del destino. Pero en su relato olvidó mencionar que muchas veces fue ella quien remó con fuerza para que la barca del infierno siguiera avanzando, llevando a más víctimas a su destino. Nos hizo mucho daño a nosotros, a mí principalmente, porque estoy con él prácticamente 24 años. Nuestro dato espeluznante, número 14. La libertad pactada. Mary no salió libre porque alguien demostrara su inocencia de manera irrefutable en un tribunal. Salió porque el rompecabezas legal se armó con piezas flojas, testimonios contradictorios y lagunas que nadie pudo llenar del todo con pruebas sólidas. La justicia dijo: no hay pruebas suficientes para una condena. Pero la memoria colectiva gritó con fuerza: no hay dudas suficientes de su participación. Salió de prisión sin esposas en las muñecas, pero no sin el señalamiento implacable de la sociedad. Algunos vieron una oportunidad de negocio en su tragedia personal. Una historia de dolor vende, una historia de redención vende aún más en el mundo del espectáculo. Y así, Mary recibió una oferta irresistible que nadie en su situación despreciaría. La chance de reconstruirse públicamente, maquillando sus errores pasados y resaltando únicamente sus sufrimientos. Una estrategia de imagen. El espectáculo le abrió una puerta, no porque la perdonaran realmente, sino porque sabían que su nombre seguía generando clics, audiencia masiva y un morbo insaciable. Pudiendo por favor quitar esas cortinas de humo y esas burlerías de que si el avión, y de que si se renta, y que si es lo que sea. Nuestro dato espeluznante. Número 15. La mujer que nadie quería cerca. El mundo del entretenimiento la veía, con justificada razón, como una caja llena de pólvora, demasiado riesgosa para tocarla directamente, pero demasiado tentadora para ignorarla por completo. Los productores querían ratings altos, pero no demandas millonarias. Los artistas querían duetos, pero no escándalos que mancharan sus carreras. Nadie podía definirla con certeza, y eso la hacía peligrosamente ambigua. ¿Era víctima pura? ¿Una cómplice silenciosa? ¿Ambas cosas al mismo tiempo? La confusión era total. Las sobrevivientes de ese sistema no querían verla ni siquiera en fotografía, evitando cualquier contacto o recordatorio. La prensa solo la buscaba para revivir lo más oscuro y sensacionalista de su pasado, y el público, aunque fascinado por lo prohibido y lo misterioso, no sabía si aplaudirla con compasión o condenarla sin piedad. Mary caminaba en un territorio minado, donde cada paso en falso era un recordatorio constante de sus prolongados silencios, donde cada entrevista era una bomba de tiempo a punto de explotar en su cara. Ella aprendió la lección más cruel de su historia. Salir de prisión física no significa, de ninguna manera, salir del infierno emocional. El infierno puede tener cámaras, luces de escenario y un público exigiendo respuestas que ella aún prefiere callar con obstinación. Yo he tenido 1000 miedos, entonces es absoluto. Nuestro dato espeluznante, número 16, la televisión, como borrador de pecados. Cuando Mary salió de la cárcel, no hubo una pausa para reflexionar profundamente sobre su pasado, sino que hubo llamadas inmediatas de productores de televisión. La industria del espectáculo es experta en reciclar personajes polémicos y controversiales, y ella era oro puro para el morbo televisivo. Sin embargo, su regreso a la vida pública no fue un acto de valentía o espontaneidad, sino una estrategia calculada y bien orquestada para limpiar su imagen frente a millones de televidentes.
Programas matutinos la acogieron, con entrevistas sentimentales y apariciones donde evitaba cuidadosamente mencionar detalles espeluznantes del pasado. Y el público, hambriento de escándalo y curiosidad, la vio como una curiosidad viviente, un fenómeno. La víctima que se volvió famosa por haber estado en el infierno, más que por haber brillado genuinamente en el escenario con su talento. Pero ese retorno tuvo un costo emocional inmenso. Cada cámara frente a ella era un recordatorio constante de que el país entero conocía su trágica historia. Mary aprendió a sonreír incluso cuando la pregunta era incómoda y dolorosa. Porque la televisión te protege, siempre y cuando ofrezcas el entretenimiento que buscan. No es verdad. Una vez más, perdón, porque yo sé que mis errores les hicieron sufrir. Nuestro dato espeluznante. Número 17. La narrativa del arrepentimiento conveniente. Mary empezó a hablar públicamente de errores de juventud, de vulnerabilidad extrema, de manipulación absoluta a la que fue sometida. Ella se construyó un relato donde el arrepentimiento era la base y el centro de todo su discurso, pero un arrepentimiento que nunca, jamás, apuntaba a detalles específicos ni nombraba a quienes sufrieron directamente por sus propias acciones. Su perdón era abstracto, casi etéreo, como si hubiera cometido el peor crimen del mundo y, aún así, no pudiera recordar ni uno solo de sus pasos en falso. Cada declaración estaba diseñada meticulosamente para que el público dijera «Pobre Mary», pero ninguna buscaba realmente que las víctimas dijeran «Gracias por reconocer tu culpa». El arrepentimiento puede ser real y profundo en el corazón de alguien, pero cuando está tan administrado, tan medido, tan visiblemente comercial, uno no puede evitar preguntarse si Mary realmente lamenta lo ocurrido en el fondo de su ser, o si en realidad lamenta únicamente que se haya sabido públicamente lo que sucedió. Cabe aclarar que en el momento en el que la señora empezó a andar con Sergio Andrade, era mi marido. Nuestro dato espeluznante, número 18. El nombre que se volvió escudo. El nombre de pila de Mary, María Raquenel Portillo, nunca se ha presentado de forma prominente, pero ella eligió seguir siendo conocida como Mary Boquitas. Ese apodo que él mismo le puso y que se volvió su marca más visible y reconocida. ¿Por qué mantener el nombre que representa justo lo que la destruyó y la marcó para siempre? Porque Mary Boquitas es recordada por millones de personas, porque María Raquenel no la reconoce nadie. Es un nombre desconocido para el gran público. Ella decidió, de forma consciente, convertirse en un personaje que sobrevive gracias al escándalo que la marcó indeleblemente. Renunciar a ese nombre habría sido renunciar a lo único que le abrió puertas una vez terminada la pesadilla de la cárcel. Así que lo mantuvo, aunque doliera, aunque representara el peor capítulo de su vida, una constante sombra. Porque en el fondo, Mary entendió la dura verdad. El espectáculo no premia la verdad desnuda, premia el impacto emocional y la controversia. Y su nombre, Mary Boquitas, impacta profundamente en la audiencia, aunque sea por razones que nadie querría cargar sobre sus hombros. Como María Raquenel Portillo, que estuvo casada con Andrade por 5 años, y también la cantante Gloria Trevi. Nuestro dato espeluznante. Número 19. Las víctimas detrás del telón. Ignoradas por estrategia. Hay quienes vivieron exactamente lo mismo que ella, los mismos horrores y abusos, pero nunca tuvieron micrófonos ni la plataforma televisiva para contar su verdad al mundo. Y cuando algunas de estas valientes mujeres intentaron acercarse mediáticamente a Mary, ella se limitó a ignorar por completo sus testimonios, a cerrar los oídos. Su discurso se centra de forma exclusiva en el dolor propio, en su sufrimiento individual, no en el ajeno. Habla extensamente de lo que ella sufrió y padeció, pero jamás del daño inmenso que también causó a otras. Cada vez que le preguntan sobre otras jóvenes afectadas, se convierte en un muro infranqueable de evasivas y silencios incómodos. Prefiere hablar de resiliencia, de reconstrucción emocional personal, de cómo ella renació de sus cenizas. Pero jamás, en ninguna ocasión, de cómo otras quedaron quebradas sin remedio y sin su ayuda. Esa omisión no es casualidad. Es una estrategia muy bien pensada. Si reconoce a otras víctimas, tendría que reconocer su propio rol activo frente a ellas, y ese es el pasado que Mary todavía no está lista para enfrentar de frente. Porque el perdón, cuando no tiene responsables claros y específicos, siempre queda incompleto y vacío. Sergio, pero yo no soy un animal.
Y soy tan bien entendida que a la primera yo te entiendo. Nuestro dato espeluznante. Número 20. El llanto convertido en espectáculo. Mary aprendió, y aprendió muy bien, que la lágrima tiene un poder inmenso sobre las audiencias. En cada presentación pública, su voz se quiebra en el punto exacto para que el espectador se conmueva y empatice con su dolor. Habla pausado, baja la mirada con humildad aparente, respira profundo, construyendo una actuación magistral que transmite dolor sin necesidad de datos concretos ni pruebas. Y ese es su mayor truco narrativo, su arma más potente. El público llora con ella, sin saber a quién deberían dirigir el verdadero y genuino llanto. Su compasión. Sus lágrimas se volvieron parte esencial de un guión, de una puesta en escena perfectamente calculada. No hay pregunta incómoda que no pueda ser detenida por un nudo en la garganta o un quiebre en su voz. No hay recuerdo oscuro que no pueda ser maquillado con una emotiva pausa que desvíe la atención. Mary domina la escena porque domina el drama a la perfección. Pero el sentimiento más importante, el reconocimiento explícito del daño causado a otras personas, nunca se desborda en público. Ese, tal vez, es el único secreto que Mary mantiene realmente guardado en lo más profundo de su ser. ¿Tú perdiste un hijo de esa vez? Yo perdí a mi hijo de ese... ¿Pero provocado? Provocado por eso. Nuestro dato espeluznante. Número 21. El micrófono que la volvió poderosa otra vez. El podcast le dio a Mary lo que nunca tuvo en el juicio penal: el control absoluto y total de su propio relato. Episodio tras episodio, Mary reconstruye la historia desde su perspectiva única e inamovible, sin interrupciones ni cuestionamientos. Llora donde conviene llorar para generar empatía. Aclara donde le conviene aclarar para limpiar su imagen. Omite convenientemente donde le conviene omitir para ocultar verdades incómodas. La audiencia se conmueve con su historia de dolor. Las nuevas generaciones la ven como una víctima injustamente señalada y criticada por la sociedad. Y Mary entendió a la perfección el arma más moderna y poderosa que tenía en sus manos: la empatía digital masiva. Porque si logras que la gente sienta tu dolor de manera intensa, es muy fácil que olviden que tú también causaste dolor a otros inocentes. No pude respirar en 20 años, Mary. Y en ese momento, pude respirar. No sabía qué iba a suceder. Nuestro dato espeluznante. Número 22. El sufrimiento convertido en negocio. Lo más incómodo y perturbador de todo este escenario es que el dolor ajeno y el propio ahora tiene un contrato millonario. Patrocinios de marcas, giras de presentaciones, entradas agotadas para sus charlas. La tragedia, el horror vivido, se profesionalizó de una manera escalofriante. Lo que alguna vez fue un secreto oscuro y doloroso, ahora es contenido rentable para plataformas. Y mientras más escabroso y sensacionalista es el recuerdo, más reproduce el algoritmo, llegando a más personas. Mary vende su historia con dos promesas implícitas y poderosas: yo fui víctima y yo sobreviví a todo. El público paga por escucharla llorar sus penas más profundas y ella cobra por revivir lo que aún la persigue en sus pesadillas. Es un ciclo sin fin. Nuestro dato espeluznante. Número 23. Las preguntas incómodas que siempre esquiva. Hay temas delicados que Mary toca con una elegancia calculada y otros que evita como si quemaran al solo ser mencionados. ¿Por qué vigilabas a las nuevas chicas que llegaban al sistema? ¿Quién ejecutó órdenes directas en tu ausencia en los momentos clave? ¿Hasta dónde llegaba realmente tu poder dentro del grupo de mujeres? Frente a esas preguntas directas y cruciales, su memoria se vuelve difusa, conveniente. La tragedia se convierte en una poética abstracción. El guión de su vida cambia drásticamente. Porque aceptar la verdad completa implicaría aceptar que no solo fue víctima de un sistema perverso, sino que también fue una pieza clave y fundamental del mismo. Una cómplice activa. Fue la primera persona que vi como hombre, obviamente, su capacidad. Nuestro dato espeluznante. Número 24. Las voces que aún la señalan. Hay sobrevivientes valientes que se atrevieron a reconstruir su vida sin los reflectores de la fama, en un silencio digno. Y esas voces, a pesar del tiempo, coinciden en algo crucial y perturbador.
Mary no fue solo una más del montón de víctimas. Mary fue parte activa y consciente del sistema. Mary sabía de los horrores. Algunas, con el tiempo, la perdonan en su fuero interno. Hoy, Mary Boquitas es libre de cuerpo, habla, viaja, produce, sonríe ante las cámaras. Pero la libertad tiene un precio muy alto, uno que aún no ha pagado por completo: la verdad. Mary Boquitas quiere que el mundo la conozca como una guerrera que venció al monstruo que la oprimió. Pero hay quienes todavía preguntan, con una voz cargada de duda, ¿qué tanto se convirtió ella en uno más de esos monstruos dentro del infierno que ayudó a mantener? La historia oficial que nos cuenta no nos convence del todo, porque está llena de versiones recordadas selectivamente. Y cuando un relato tiene tantos huecos, tantas lagunas, es porque hay secretos oscuros que todavía le dan miedo revelar. Si quieres que sigamos destapando historias que Hollywood jamás se atrevería a contar con honestidad, suscríbete a Secretos de la Fama y activa la campanita. Déjanos en los comentarios a quién investigamos la próxima vez con esta profundidad. Porque aquí el espectáculo no perdona la verdad, solo la esconde. Pero nosotros siempre la encontraremos, no importa qué tan profundo la entierre.